días a todos quienes nos acompañan hoy en la inauguración del año académico de la carrera de periodismo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde, señorita Claudia Gil, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a los docentes de la escuela, invitados y en especial a nuestros estudiantes. Aprovecho de comentarles que esta actividad está siendo transmitida a través de Facebook Live, a la que pueden acceder a través del fanpage de Universidad UNIAC. La inauguración del año académico es un espacio que hemos instaurado no solo para dar la bienvenida al nuevo ciclo que todos iniciamos, sino que también para reunirnos a reflexionar y analizar acerca de los desafíos que enfrenta el ejercicio de la profesión. Pero antes de entrar en materia, quisiera aprovechar la oportunidad para destacar algunas novedades a nivel institucional que han ocurrido en los últimos meses y que, por cierto, resultan fundamentales para los desafíos que tendremos como institución este año. Tal como les informamos en enero, corporaciones privadas sin fines de lucro han asumido el rol de sostenedores de nuestra universidad y con este importante paso damos cumplimiento cabal en la forma y el fondo a la nueva legislación que regula la educación superior en el país. Lo anterior, como a ustedes también ya se les comunicó por los canales formales de la institución, se produce por la decisión del Grupo Apolo de reenfocar su despliegue territorial y terminar su funcionamiento en Chile. Y por otra parte, también surge el interés que hoy despierta UNIAC en el sistema de educación superior. De esta manera es que un grupo de académicos y profesionales de probada y extensa trayectoria en la administración y gestión en la educación superior chilena se han hecho cargo de UNIAC para consolidar nuestro proyecto educativo y seguir fortaleciendo la sustentabilidad que hemos alcanzado en los últimos años. Esta nueva junta directiva ha destacado que su principal foco de interés es la pronta entrega a la CNA del informe de autoevaluación institucional, el que esperamos sea conducente a la tan anhelada acreditación institucional que, por supuesto, nuestra comunidad universitaria no solo espera, sino que también merecemos, así es que les vamos a tener noticias respecto de esta situación. Volvemos a la materia, volvemos a lo que nos convoca. La temática que abordaremos hoy es un fenómeno que se ha instaurado de manera frecuente en la opinión pública, es un fenómeno que ocurre principalmente en las redes sociales, pero que se transforma en materia de preocupación muchas veces para la sociedad. El uso, en ocasiones también intensivo, que se realiza de noticias falsas o afirmaciones erróneas, que en definitiva muchas veces terminan dañando la honra de personas, estigmatizan a grupos sociales o afectan la imagen de una organización, también afectan un sano debate público. Para profundizar acerca de este fenómeno, hoy nos acompaña un invitado que ha transitado desde el ámbito periodístico hasta la comunicación de las organizaciones, ha estado presente en cómo la revolución digital ha impactado en nuestro quehacer. Se trata de Alberto Arévalos, que nos acompaña esta tarde. Quisiera compartir con ustedes parte de lo que es su extenso currículum. Él es argentino, es periodista, es escritor y consultor en comunicaciones corporativas. Inició su carrera en la década de los 80 como periodista en la agencia española EFE y luego como corresponsal de la agencia de noticias Reuters en Buenos Aires, Bogotá y más tarde en Caracas. En 1994 fue editor en jefe de Reuters para América Latina con sede en Miami y 3 años más tarde pasó al mundo corporativo como vicepresidente de la Agencia Global de Relaciones Públicas, Fleishman Hillard, en Miami. En 2000 se desempeñó como gerente senior de Relaciones Públicas de Cisco System para América Latina. Luego, en 2007, se unió a Google como director de Comunicaciones Globales y Asuntos Públicos de Latinoamérica. Y en 2013 estuvo al frente de las comunicaciones corporativas de Facebook para la región de Latinoamérica hasta el año 2014. Además, Arévalos ha realizado publicaciones. En el año 2009 escribió el libro La Revolución Horizontal, el poder de la comunicación en manos de la gente, libro que examina la evolución de la comunicación, relaciones públicas, marketing e internet, la explosión de las redes sociales y otras nuevas tecnologías.
Y posteriormente, en 2015, publicó La reputación en la era del control social, que analiza aspectos relevantes de la reputación corporativa, sus riesgos, oportunidades en Internet y su impacto en los negocios de hoy. Actualmente, Alberto se desempeña como CEO de Millennium Group, una agencia multilatina de comunicaciones. Por estos días está de visita en Santiago, así es que agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda para compartir con nuestros estudiantes. Le damos la más cordial bienvenida a Alberto. Un aplauso para él, quien presentará la clase magistral El rol del periodismo y la comunicación en la era del fake news. Alberto, adelante. Bueno, muchas gracias. Escuchar el currículum siempre a mí es medio deprimente porque me doy cuenta de lo viejo que soy. Bueno, empecé muy joven, una de las dos cosas. Soy argentino, nadie es perfecto. Quería primero agradecer a las autoridades de la universidad por la invitación. Siempre es lindo, interesante y motivante hablar con estudiantes. Y más que una clase magistral, esto pretende ser una charla y en realidad tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y me parecería bueno que quizás podamos encontrar en conjunto algunas de las respuestas que nos planteamos. Yo fui 15 años periodista de agencia de noticias, quizás uno de los trabajos más duros e ingratos dentro del periodismo porque es realmente una fábrica y donde uno no lo conoce nadie. Uno no puede esperar ser famoso trabajando en una agencia de relaciones públicas, pero les puedo garantizar que me divertí muchísimo. Me tocó cubrir la invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos. Me tocó tener la primicia del casamiento de Michael Jackson con Lisa Marie Presley. Me tocó conocer presidentes, giras del Papa, todo lo que se puedan imaginar, hasta cubrir una Copa América, una Copa Davis, porque eso es lo que hace uno en una agencia, tiene que escribir de todo el tiempo. Entonces eso me dio algunas prácticas, algunas costumbres de periodista que me sirven para poder contarles más que nada de la experiencia. A diferencia de ustedes, yo no estudié periodismo, estudié sociología y antes de eso estudié electrónica y telecomunicaciones. Así que no les voy a hablar desde una perspectiva muy académica, sino más bien una perspectiva de experiencia. Yo creo que estamos en una época donde plantearse para qué sirve el periodismo creo que es más importante que nunca. Creo que el trabajo que van a hacer ustedes es absolutamente vital para inclusive la supervivencia de la democracia en nuestros países, amenazada por un montón de circunstancias, situaciones, tecnologías. Creo que el papel del periodismo hoy es más importante quizás en toda su historia. Mucho se ha hablado de periodismo ciudadano y se ha hablado de otras formas nuevas de hacer periodismo. Más adelante me voy a referir a ellas. Pero creo que reflexionar en por qué hacen falta el periodismo y por qué hacen falta los periodistas profesionales es absolutamente crucial. ¿Qué es para mí un periodista? No lo tomen a mal, no es nada personal. Es esto. Es la mosca en la pared. Es el elemento, el agente de la sociedad que puede entrar a lugares donde la gente común no puede entrar, que puede contar las cosas con una perspectiva que la gente común no puede tener, que puede tener el tiempo de entender antecedentes y consecuentes de una historia. Y como periodista escrito, siempre dije que 1000 palabras dicen más que una imagen.
porque uno puede ver una foto y sin un contexto, sin conocer lo que hay detrás de esa imagen, la foto no me dice mucho, ¿sí? Aunque vivimos en una época yo diría, de idolatría de la imagen, creo que la habilidad de poder contar una historia, y es una de las cosas que tienen que hacer los periodistas de cualquier tipo, escritos, radiales, televisivos, audiovisuales, lo que sea, es absolutamente fundamental. Entender que en el periodismo hay una narrativa, entender que en el periodismo hay una historia, entender que en el periodismo contar una historia es absolutamente fundamental, sobre todo para algo, para que la gente no se aburra. Entonces, eso para mí es un periodista. ¿Para qué ser periodista? ¿Ustedes se plantearon para qué los que van a empezar la carrera? Hay algunos que ya son estudiantes más avanzados, ¿no? ¿O son todos van a empezar este año? ¿Quiénes son los que ya pasaron un par de años? Ahí está. Ah, unos cuantos. Bien, fantástico. ¿Algunos de ustedes están trabajando ya? ¿No? ¿Algunos? ¿Sí? ¿No? Bueno, somos colegas también. Para ser famoso y ganar fortunas, yo digo que el periodismo es la profesión que permite ser pobre con más felicidad. O por lo menos que permite ser pobre divirtiéndose. El que entra en esto pensando que se va a hacer millonario, no va a pasar. Pero creo que van a pasar un montón de cosas que creo que compensan mucho más el hecho de ser famoso o ser millonario. Creo que no hay actividad, quizá más allá de la de los bomberos, la de los médicos, la de los maestros, más importante en este mundo que la del periodista. Si la tomamos con la seriedad que realmente... Seriedad no significa solemnidad, pero con la seriedad que realmente tiene. Y es una pregunta que yo me acuerdo que hace unos años estaba en Google y me invitaron a dar una charla en otra universidad. Y ese día entregaban un premio al periodismo ciudadano. Y yo después me tocó a mí hablar, y yo tuve el atrevimiento de decir que me parecía que hablar de periodismo ciudadano era como hablar de la medicina de los curanderos. No niego formas diferentes de hacer periodismo, no niego que puede haber formas hasta contraculturales de hacer periodismo, no todo el periodismo tiene que ser detrás de un grupo de medios gigantesco, no todo el mundo va a trabajar en el Mercurio, pero el periodismo tiene que ser profesional, debe ser profesional porque es una profesión, no es una cosa, no es porque yo tenga el celular en la mano y hice un video, saqué una foto de algo que pasó en la calle y me transformé en periodista. El periodista es el que me puede contar lo que hay detrás de esa historia. Si inclusive se cae el avión y yo tengo unas hermosas imágenes, hermosas entre comillas, de ese avión, el periodista es el que me tiene que decir por qué se cayó ese avión. Es porque Boeing está haciendo mal los aviones y van a tener todos un problema. Ustedes saben lo que está pasando con el 737 MAX. ¿Qué pasa con la empresa? La empresa está ajustando costos y por eso está poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros y de las tripulaciones. Hay razones técnicas, hay razones económicas, hay razones financieras. ¿Qué es lo que va a pasar con la industria aeronáutica? Esas son las preguntas que se tiene que hacer un periodista. Eso es lo que le agrega valor a la imagen, eso es lo que le agrega valor a la historia y eso es lo que no puede hacer un periodista ciudadano. Entonces, no todos podemos ser periodistas. Yo creo que el trabajo que hace la universidad y que van a hacer ustedes, sobre todo los que empiezan a estudiar, es absolutamente fundamental. Hoy justo yo hablaba del avión y apareció uno. Otra cosa que me preocupa. Hay un antropólogo que se llama Richard Dawkins, que además es uno de los líderes del movimiento a favor del ateísmo en el mundo, que inventó este concepto de ideas que se transmiten como virus, ¿sí? A lo que llamó memes. Por alguna razón inexplicable, los dibujitos de Twitter y de WhatsApp le dicen memes. Yo durante muchos años luché mucho contra esa, pero obviamente contra esa terminología, obviamente perdí. Entonces cuando les digo un meme ya saben a qué me estoy refiriendo, pero un meme no es eso.
Y me pregunto, ya que vamos a entrar en tema, si los memes son una noticia. Si el trabajo de un periodista es reflejar esto. Ayer estuvo caído, seguramente todos saben, ¿no? Día terrible, había gente ayer lista para suicidarse porque no funcionaba WhatsApp, no funcionaba Facebook, no funcionaba Instagram. Dios nos libre de un mundo sin estas importantes herramientas. Las 3 de mis ex empleadores. Y este es no es el principal, pero es el diario más antiguo de Argentina y es uno de los más antiguos de América Latina, que es La Nación. Es como El Comercio, ¿sí? Esta es la nota que hizo sobre la caída de Facebook e Instagram, donde publican los mejores memes. Pero esto no es nada. Esto es lo más patético. Este es todo el texto que le dedicaron. Después se preguntan por qué la gente deja de leer los diarios. Es exactamente por esto. Porque, díganme qué me agrega, qué valor me da a mí como lector una noticia de este tipo. Sigo planteando temas. Creo que esto es uno de los pecados, uno de los peores pecados que están cometiendo los periodistas hoy en día, lo que yo llamo gentismo. Reflejar lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dicen las redes sociales? Acá también hablan de furor en las redes sociales, cada vez que salen con redes. ¿Usan la palabra furor muy a menudo? Bueno, en Argentina todo es furor. Cualquier cosa recibe más de 300 likes, ya es furor en las redes. Y en realidad el periodismo debe liderar, no debe seguir. El periodismo tiene que ayudar a la gente a pensar. Y si a ustedes les parece que es elitista, lo es, y está bien que lo sea. Una vez le preguntaron a Steve Jobs qué Focus Group había hecho para diseñar el iPod. ¿Quién no tiene un iPod? ¿O no tuvo un iPod? No. Bien. Y él dijo, a nadie. Si la gente no sabe lo que quiere. Y es cierto. Si él le preguntaba en el año 2000, cuando empezó el desarrollo del iPod, el iPod se presentó en octubre del 2011, después de que cayeron las torres en Nueva York. Eso fue un producto de su creatividad y su liderazgo. Él no le preguntó a nadie. Porque nadie sabía que necesitaba un iPod, que quería un iPod y cómo tenía que ser. Hay cosas donde inevitablemente, inexorablemente, hay que ejercer un liderazgo sin vergüenza y sin temor. Esta idea de que hay que decir lo que dice la gente, hay que seguir lo que dice la gente, hay que hablar como habla la gente. Esa no es la función del periodista. Eso no significa ser elitista, eso significa liderar. Pensar que uno se identifica con la gente porque reproduce lo que la gente dice. Ahora después vamos a entrar en fake news y vamos a ver por qué ocurren las fake news. Entonces, esto me parece uno de los peores pecados. ¿Cuál es el segundo peor pecado de un periodista? Para mí, peor que mentir, peor que el subjetivismo, es la pereza. El periodista que dice, uy, salió esto en Twitter, lo reproduce y se hizo su nota, que ni siquiera levanta el teléfono para preguntarle al que hizo el tweet por qué dijo lo que dijo. Periodismo significa trabajar y trabajar duro. Salir a la calle, hablar con la gente, hablar con las fuentes, cultivar las fuentes. Aprender cosas diferentes, aprender de historia, aprender de economía. Significa ser inquieto, ser curioso. Lo peor que le puede pasar a un periodista es creer que ya sabe todo. Lo peor que le puede pasar a un periodista es pensar que sale de la facultad y sabe todo. Recuerden lo que les digo, el peor pecado que puede cometer un periodista es ser perezoso, porque esa es la madre de todos los errores que se cometen en periodismo. En vez de llamar a una fuente para chequear una información, lo saco ahora. Y a mí me ha pasado estar en redacciones donde escucho a alguien que viene con una historia y dicen, ¿pero llamaste a tal para saber si es cierto? No, si lo llamo me lo va a desmentir. Saco la historia y mañana vemos. Yo solo he escuchado en redacciones con periodistas profesionales. Aquellos que dicen, nunca dejes que la realidad te mate una buena historia.
Claro, estamos en un mundo donde tenemos que juntar clics, donde tenemos que juntar audiencia, donde tenemos que hacer rating. Entonces a veces el golpe bajo o la cosa más sensacionalista es lo que va a traer más likes o más tráfico o más televidentes. Eso es una victoria que tiene patas cortas. Y además aún alimenta el mundo de la fake news. Eso lo charlamos ahora un ratito. ¿Vieron? Lo charlamos un ratito. Entonces, cuando me propusieron venir a esta charla y hablar del tema de fake news, yo vivo en Estados Unidos y padezco todos los días al mayor generador de fake news en la historia de la humanidad, que es Donald Trump. El tipo es un generador de mentiras, porque a mí me parece un contrasentido hablar de fake news. Porque si es fake, no es news, es fake, es mentira. Y las mentiras existen y han existido desde hace muchos años. Pero ¿por qué nos enganchamos? ¿Por qué los seres humanos se enganchan con los fake news? ¿Cuál es la razón? De repente nos agarró a todos una enfermedad y nos redujeron 20% del IQ a todos, o estamos siendo dominados por una raza superior, estamos todos medio zombies y de repente dejamos la capacidad de análisis crítico de la realidad y de las noticias, porque nos ha contaminado este virus y nos creemos cualquier cosa que nos dicen. No, yo creo que hay características de los seres humanos naturales que nos hacen proclives a creer en algunas cosas y sobre todo aquellas cosas que nos refuerzan nuestros puntos de vista. Nadie se levanta a la mañana, se mira al espejo y dice, yo he vivido equivocado. Todo lo que creo es un error. La verdad que tendría que cambiar mi estructura de pensamiento y tendría que cambiar mi estructura de análisis de lo que me rodea porque no tengo razón. ¿Alguna vez le ha pasado eso a alguno de ustedes? Uno siempre cree que tiene razón. Uno siempre cree que su forma de ver la vida, pues si no nos volveríamos obviamente locos, que su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas, su forma de relacionarse con el mundo es la correcta. Uno está convencido de su correctness, ¿cómo se dice en español? Su correctidad, su ser correcto. Y por eso discutimos tanto cuando discutimos, porque nuestro punto de vista es el correcto. Tú estás equivocado. Yo soy de derecha, tú eres de izquierda, tú eres el que estás equivocado. O yo soy de izquierda, tú eres de derecha, tú eres un conservador, ¿cómo se te ocurre? O yo soy de Colo-Colo y tú eres de la U, o de Boca y de River. En este caso yo soy de Boca y están todos equivocados, obviamente. Todos estamos convencidos de que tenemos la razón, una razón absoluta, y creo que es parte de nuestra necesidad de relacionarnos con el mundo que nos rodea y con la realidad. Y la información empieza a ser una moneda de cambio en la sociedad. Yo sé esto y te lo cuento. Me enteré de tal cosa y esto existe desde que las abuelas se juntaban en la plaza a chismorrear sobre las novedades del barrio. Él se casó, viste, la hija del verdulero anda con la del panadero, todo ese tipo de cosas. Esto es humano. Nos encantan los rumores. ¿A quién no le encanta? ¿Quién alguna vez no pasó un rumor, una cosa que escuchó por ahí? Me dijeron, me enteré, escuché, me parece que la famosa radio pasillo. Todos. Hay un estudio que hicieron creo que en Italia, donde determinaron con una fórmula matemática la forma de expansión viral, semejante a cómo se expande un virus en una población determinada, de las noticias sensacionales, ¿sí? Las cosas que nos llaman profundamente la atención. Y ahí empezamos con el otro factor. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto, esto existía y existe en nuestra psiquis, como humanos que nos comunicamos,
como animales somos los animales más desarrollados en comunicación. Los pájaros se comunican, las ballenas se comunican. Casi todos los animales grandes de sangre caliente, mamíferos, se comunican. Pero nosotros hemos desarrollado una capacidad de comunicación sumamente sofisticada. Hemos inventado idiomas, hemos inventado lenguajes, hemos inventado la literatura, hemos inventado un montón de cosas y podemos transmitir información de generación en generación. Y esto está metido en la formación de nuestra psiquis y de nuestras neuronas. Pero ahora le agregamos esto, los algoritmos, las fórmulas matemáticas que manejan los servidores de Google y de Facebook y de Instagram, que están creados ¿para qué? Están creados para que volvamos constantemente a la aplicación. Cuando yo estaba en Facebook, una de las cosas que medíamos era cuánta gente entraba por día en cada una de las aplicaciones. Esa era la medida real del éxito. Es decir, no era cuántos millones de cuentas tenía Facebook, sino de esos 1.200 millones de cuentas en aquella época, ya son como 2.000, cuántos entraban todos los días, cuántos entraban una vez por semana, cuántos entraban una vez por mes. Porque la función de cuánto factura Facebook depende de cuántas veces ustedes chequean el feed de Facebook. ¿Y cómo hago yo para atraerlos, para que me estén constantemente mirando? Mostrándoles lo que les gusta. Mostrarles lo que les gusta significa reforzar todos sus likes y dislikes y desarrollar una burbuja donde refuerzo constantemente todas mis ideas, todos mis prejuicios, todas esas cosas que yo le decía al comienzo cuando uno se levanta a la mañana y dice mi visión del mundo es la correcta. No los fuerzo a escuchar voces disonantes, porque la disonancia entre lo que yo pienso y lo que leo me hace salirme de ahí, me hace rechazar eso. Y eso, chicos, está estudiado por la gente que trabaja y desarrolla plataformas como Facebook. Y no me lo contaron, yo estaba ahí. Y esta es la principal razón, porque detrás de todo eso hay enormes montañas de dinero para hacer. ¿Ustedes cuánto pagan por Facebook, o por Instagram, o por WhatsApp, o por Gmail, o por Google, por YouTube? Nada. Bueno, pero no es gratis. Cuando ustedes no pagan por algo, es porque ustedes son el producto. En realidad, ustedes no son los clientes de Facebook y de Google. Ustedes son los usuarios. Los clientes son los anunciantes. Entonces, imagínense cuál es la lealtad o a quién le deben lealtad esas empresas. Al final del día. A quienes les pagan o a quienes los usan. La función de ellos es atraer a la gente y reforzar en la gente cualquiera sean sus prejuicios, es decir, personalizarlo de una manera tan grande que a mí me guste, me sienta bien, me sienta cómodo, porque estoy leyendo cosas que refuerzan todos mis puntos de vista. Porque cuanto más yo vuelvo, estoy más expuesto a los avisos, y cuanto más estoy expuesto a los avisos, más plata hacen ellos. Y este es otro tema que, bueno, le podemos dedicar después un rato. Muchos se los comenté al principio cuando hablaba de mi amigo Trump. Entonces, en este marco es que se filtran las fake news, que se filtran cualquier historia que es decir, que una persona, digamos, entre comillas, normal, diría, no, pero esto no puede ser, pero que esa persona ha dejado de lado sus filtros racionales, porque es más importante que le refuerce sus preconceptos y su forma de ver la realidad, que intentar ver si eso es cierto o no es cierto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora vamos a otra nación que ustedes conocen. ¿Hay algún terraplanista acá? Bien. Pregunta. ¿Ustedes creen que es
noticia o hay que darle lugar a gente que dice que la Tierra es plana? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Bueno. Increíblemente, porque a mí es increíble, la semana pasada hubo una reunión de terraplanistas en Argentina también, que parece que se están reproduciendo. Y la cantidad de espacio que se les dedicó, pero no es que se les dedicó espacio para ridiculizarlos, porque, digo, no. Hay cosas que no admiten dos versiones, dos voces, que es uno de los otros pecados del periodismo, decir, no, pero yo tengo que reportar lo que dice A y lo que dice B, ¿sí? El periodista tiene que tener un juicio, tenemos que tener algún punto de partida de la realidad, o sobre la realidad. Estamos de acuerdo que la Tierra es redonda, ¿no? Sí. Más que redonda, que es esférica, cuasi esférica. Hay un montón de razones que explican y que no admiten ningún tipo de Eratóstenes para acá, ya se sabe que la Tierra es esférica. Y que en el siglo XXI haya tipos que lo discutan. Peor, que haya periodistas que digan polémica sobre... ¿Cómo polémica? A ver, no hay una polémica. No existe la polémica. Esto no es noticia. O es noticia desde... Estos tipos están totalmente locos. Es decir, yo no tengo por qué respetar a quien miente. Y el tipo que dice que la Tierra es plana, miente. O es ignorante. Y lo peor es que no quiere aprender. Entonces, le dedicamos espacio a cubrir eso. Entonces, volviendo un poco al tema de los políticos y las fake news, que creo que son uno de los grandes alimentadores de este fenómeno. Los políticos siempre han mentido. ¿Sí? Es imposible hacer política sin mentir. Poquito, menos, pero... Esa conjunción de hacer política como siempre y todo lo que vimos antes desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, han acelerado el efecto y el fenómeno de las fake news. El Washington Post, supongo que lo conocen, les recomiendo que lo lean. Viene siguiendo desde el comienzo de la campaña electoral de Donald Trump la cantidad de mentiras que ha dicho, cosas que son comprobablemente no ciertas. ¿Ustedes saben cuántas mentiras le ha certificado el Washington Post a Donald Trump? Certificadas, ¿eh? Donde el tipo dijo, ya empezamos a construir el muro, no es cierto. Esta es la mayor expansión de la economía en la historia de la humanidad, no es cierto. Yo soy el presidente que más leyes ha hecho desde Washington para acá, porque no es cierto, porque hay una realidad, yo no sé si decir objetiva, pero hay números, hay estadísticas, es decir, la Tierra es redonda, hay cosas que no son discutibles y el periodismo tiene que ponerse del lado, no puede ser neutral. Yo no puedo ser neutral entre un nazi y una persona normal. No hay neutralidad en eso, no hay dos fuentes, no hay dos formas de ver las cosas. Un tipo que proclama la superioridad de una raza sobre otra, en el mejor de los casos es un delincuente, en el mejor de los casos. Y como periodista, yo no puedo ponerme en el medio y ser objetivo y neutral. El periodismo tiene que tomar partido por lo que es demostrablemente correcto y lo que es... Hay cosas en las cuales podemos decir... Sí, hay dos. ¿Es mejor la U o mejor el Colo? Yo qué sé, no sé, vamos a hacer una encuesta, vamos a ver, algunos tendrán una opinión, pero yo no puedo decir que es lo mismo decir que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda, o que los blancos arios son superiores a los marrones, negros, judíos o amarillos del mundo. Porque ahora vamos a ir a lo que quería concluir, porque estamos bien de tiempo, ¿no? Creo que eran 40 minutos, me dijeron más o menos. Porque nos podemos hablar de esto. La pregunta es, ¿hay una realidad objetiva o hay
como dice uno de los asesores de Donald Trump, hechos alternativos. No hechos alternativos, por Dios. Y el periodismo, en este contexto, ¿cuál es el papel? Los periodistas y el periodismo, ¿cuál es el papel que tienen que jugar? ¿Cuál es el papel que van a tener que jugar? ¿Sí? Porque esto se va a acelerar. Y el periodismo no puede seguir atrás de este fenómeno. Lo tiene que liderar. El diario, el periodista o el periodismo tiene que ser el lugar donde yo voy a chequear lo que leí en Twitter, no al revés. Una vez hablando con, en ese momento, el que era el director de la versión online digital de La Nación en Argentina, vino a almorzar a Google. Como Google la comida era gratis, yo invitaba a almorzar a todo el mundo, quedaba bien y no pagaba nada, así que fantástico. Y estábamos almorzando y me dijo, no, porque nosotros competimos con Twitter. Yo dije, ¿cómo? Sí, nosotros competimos con Twitter, imagínate la velocidad, Twitter, esto, lo otro. Y yo le digo, Gastón, ustedes son el diario más antiguo de América Latina. Ustedes tendrían ese lugar donde yo voy a ver si lo que salió en Twitter es cierto, no al revés. Los periodistas, de alguna manera, yo no sé por qué han dejado de lado su responsabilidad, han dejado de lado su lugar y su importancia para meterse en este trencito de lo que dice la gente, lo que dicen las redes sociales, lo que dice Facebook, lo que dice Twitter. No, hay una responsabilidad, y yo creo que es una responsabilidad importante, porque una sociedad alimentándose de fake news es una sociedad enferma. Y en Estados Unidos, las fake news, entre otras cosas, hicieron que las elecciones las ganara Donald Trump, una de las peores catástrofes que le ha ocurrido. Y esto lo que digo es objetivo, no es porque yo haya votado a Hillary Clinton, que la voté, sino porque objetivamente el tipo es un desastre. Y un desastre para todo el mundo, no solamente para Estados Unidos. Porque desgraciadamente las cosas que hace Estados Unidos o deja de hacer afectan a todo el planeta. Yo siempre digo, las elecciones en Estados Unidos tendríamos que votar todos. Chileno, argentino, no sé, africano, todo. Porque como es el imperio, cualquier cosa que ellos hacen o dejan de hacer, si ellos salen de un acuerdo de climático, y producen el 25% de los gases los gases de invernadero, con el 5% de la población mundial. Entonces, mírense si no tiene un peso Estados Unidos. Estados Unidos toma una decisión de comercio exterior o una guerra comercial, y ¿quiénes son los que salen heridos de ese choque? Chile, Argentina, Perú, países chicos. Bueno, sin entrar en esos temas, una campaña de fake news, en parte financiada, orquestada, dirigida, armada en Rusia, en Moscú, por Vladimir Putin, ex agente de la KGB, ex coronel de la KGB, hizo, entre otras cosas, que los negros no salieran a votar, otros salieran a votar porque querían evitar que Hillary llegara a la presidencia, porque uno de los fake news que tuvo más éxito fue que ella dirigía una banda de pederastas que funcionaba desde una pizzería. Y ustedes me dicen, no, pero eso no puede ser. Bueno, tan así puede ser que un tipo fue con un fusil a esa pizzería a matarlos a todos, porque ahí funcionaba el cuartel general de esta organización de pederastas encabezadas por Hillary Clinton. ¿Ustedes lo escucharon eso? ¿Llegaron a escucharlo? Fake news. Fake news como arma. Fake news como arma de una potencia para influir en las elecciones. Miren si tiene importancia este tema. Por eso empecé diciéndoles que el rol de los periodistas, del periodismo en esta sociedad, en este momento del mundo, de los países, es absolutamente crucial. Y no piensen que en Chile no va a pasar, ¿eh? Puede pasar en cualquiera de nuestros países. Con diferentes grados, por supuesto. Entonces, ¿se puede ser objetivo? ¿Existe la objetividad? Yo creo que no. 15 años de periodismo, yo creo que existen las buenas intenciones, existe el tratar de ser equilibrado, existe tratar de chequear todas las fuentes y chequear la información y chequear los datos y chequear los números, pero hay que pararse en un lugar. El periodista no puede ser un observador neutral de la realidad. El periodista tiene que tener un punto de vista.
y tiene que saber que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. Y asumir las consecuencias de esa posición. No sé si será lo que les enseñan en la facultad, probablemente no, pero la realidad es que no se puede ser neutro ante el mal. Y vivimos en una sociedad amenazada por gente que nos quiere hacer la vida peor de lo que ya la tenemos. Y me parece que eso amerita el tomar una posición. Cualquiera sea, no es una cuestión política, esto es una cuestión filosófica. Entonces, ¿cuál es el rol del periodismo? Vieron que yo les dije que había más preguntas que respuestas, ¿no? Y espero que después hayan preguntas para que podamos discutir. Ese para mí es el rol del periodismo, el separar la paja del trigo. El decir claramente, esto es fake news, esto no es cierto. Señor, usted está equivocado, la Tierra no es plana. Usted está equivocado. Los rubios de ojos verdes no son superiores a los negros. Somos todos iguales, todos tenemos la misma cantidad de cromosomas. No es más inteligente, no es más bueno. Y así con todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, donde no hay dos opiniones. Donde hay una realidad que podemos medir, que podemos entender, que podemos comprender y que como periodistas tenemos la responsabilidad de hacerle entender a la gente de una manera entretenida. No hace falta ser elitista, no hace falta pararse en la Torre de Marfil, pero tenemos que ayudar a la gente a entender una realidad que es cada vez más compleja, que se les puede venir encima y que puede terminar un día con otro Donald Trump, Dios no permita, sentado en la Moneda, o sentado en la Casa Rosada, o sentado en el Palacio de Nariño, o sentado vaya a saber dónde. Y eso creo que, solamente por eso creo que vale la pena ser periodista. Cumplí con mi tiempo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Sin duda yo creo que, como dicen, nos deja preguntas, interrogantes, pero también elementos muy inspiradores para el ejercicio de la profesión. Así que muchas gracias por tus palabras. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida por Facebook Live. Así es que, Jorge, en la eventualidad de que tengamos alguna pregunta de alguna persona que nos esté viendo a través de nuestra transmisión por el fanpage de UNIAC, nos avisas. ¿Preguntas de los chicos por acá? ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas, Alberto. Mi nombre es Cítalo, soy estudiante de cuarto año de periodismo. ¿Qué tal? Y mi pregunta es, ¿qué es lo que no le puede faltar a un periodista? Curiosidad. ¿Por qué? Porque la curiosidad es el motor que te lleva de la nariz a meterte en las cosas, tratar de pelar la cebolla, ¿no? de separar, porque siempre hay algo más, ¿sí? No importa si uno es un periodista deportivo, si uno es un periodista de espectáculos, si un periodista de economía, no importa lo que uno esté cubriendo. Pero si uno no es curioso, que quiere saber algo más, entender por qué las cosas pasan, por qué la gente hace lo que hace, dice lo que dice, por qué se toman las medidas que se toman, por qué los políticos hacen lo que hacen, por qué el jugador pateó con la izquierda y no pateó con la derecha y se perdió el gol, por qué le dieron el penal en el último minuto y lo tiró a la tribuna en vez de tirarlo adentro, se peleó con la mujer del anterior y por eso estaba nervioso. Ser curioso para mí es la condición necesaria, no suficiente, de ser periodista. Todo lo demás se deriva de eso. Es decir, y es importante conocer las cosas, conocer las materias con las que uno está, porque el periodismo, es decir, las técnicas del periodista, de redacción, uno las puede aprender relativamente rápido, un año y medio. Pero después hay que profundizar. Uno se va a meter en tecnología, aprender. Uno se va a meter en economía, aprender. Hacer un posgrado, hacer un curso. Uno se va a meter en lo que sea. Va a ser crítico de arte, bueno, aprender. Porque eso es lo que le da profundidad a lo que uno hace como periodista. No es cierto que la gente no quiere leer. Harry Potter vendió 75 millones de libros. 50 Shades of Grey, que está mal dicho, 50 sombras de Grey además, pues Shades son tonalidades, vendió 50 y pico de millones de libros. La gente lee cuando hay una historia detrás, ya sea media pornográfica, ya sea de un niño en varita mágica, no importa.
pero una historia bien contada. A todos nos gustan que nos cuenten una historia antes de ir a dormir, ¿no? Un cuentito. Bueno, el periodismo tiene que juntar esas dos cosas. La capacidad de entender por qué pasan las cosas, cualquiera sea, en cualquiera de las áreas que uno puede ser periodista, y poder contárselo a alguien de una forma entretenida y que le agregue algo a su vida. Por eso lo de la mosca al principio. Te contesté, pero la curiosidad es condición sine qua non. ¿Aló? Hola. Hola, mi nombre es Camilo, de primer año de periodismo. Quisiera hacerte una pregunta. Hace poco mencionaste sobre el hecho de cómo las noticias, o sea, que el periodista, tenía que no quedarse ante la adversidad e ir más allá. Pero ¿cómo podemos hacer que el periodista sea un tipo que logra anteponerse a la verdad cuando hay censura y hay manipulación? Y quiero ser claro y hacerte otra pregunta también. ¿Cómo un medio también pierde la credibilidad? Porque el viernes pasado, cuando fue la marcha de la mujer en la ciudad del Paraíso, en el puerto principal, el canal Mega, que es dueño de, o sea, que es parte de una línea editorial acá en Chile de una persona que es muy turbia, hacen alusión a que el Día de la Mujer habían incidentes dentro de la marcha misma en la plaza principal, Plaza Sotomayor, si no me equivoco. Pero era una noticia que no estaba siendo real. O sea, mostraron incidentes, pero fue de algo anterior. O sea, por decirlo así, hubo una manipulación enorme. Y después, ¿cómo el medio de ahí, o de todo lo que pasó, obviamente que el editor, el director de contenido, fueron cesados sus funciones? Pero ¿cómo podemos nosotros, audiencia, yo no estudiante de periodismo, sino yo, Camilo, ciudadano común, creer en un medio o también en parte de una línea editorial que promueva la manipulación de esta manera? Muchas gracias. Bien, vamos, como decía Jack, vamos por partes. Primero tocaste un punto que es la credibilidad. Y yo digo siempre que la credibilidad es como la virginidad, se pierde una sola vez. ¿Sí? Y es el mayor capital que tiene un periodista o un medio periodístico. Eso es un elemento, lo ponemos ahí por un lado. Segundo elemento. Periodismo es un trabajo. ¿Sí? Y detrás de eso hay una empresa periodística, que no hay que confundirla con el periodismo y con el periodista. La empresa periodística puede tener necesidades X o compromisos determinados que hacen que, o ideológicos o económicos, que hagan que una cobertura se deforme de una forma u otra. Entonces, de estas dos cosas salen dos o tres consecuencias. La primera es que como profesional no deberías trabajar en un lugar donde no te sentís cómodo, donde te obligan a ir contra tus principios de lo que es la realidad. Nadie te va a pagar lo suficiente para sentirte un cretino. Nadie te va a pagar lo suficiente para sentir que mentiste. A menos que le quieras entregar tu alma al diablo y quieras hacer un pacto como Fausto, intenta trabajar en un lugar donde esté de acuerdo con tus valores y tus principios. Primera consecuencia de eso. La otra consecuencia es que la credibilidad es la única moneda de cambio que yo tengo como medio de comunicación con las audiencias. Si ustedes se ponen a ver cómo han bajado el consumo de periódicos en todos los países, es porque la gente, nosotros, nos hemos empezado a dar cuenta que muchos de estos medios nos mienten. No lo dejamos de leer porque le perdemos credibilidad. Y ahí hay una oportunidad para un nuevo periodismo. Hay una nueva oportunidad para hacer un periodismo diferente. Un periodismo que no miente. Un periodismo que me hace ver cosas diferentes, me cuenta cosas diferentes. ¿Sí? Que no sigue lo que pasó o lo que dijo la noche anterior la televisión, sino que me dice lo que va a pasar mañana. Que me interpreta. Yo creo que es el mejor momento para hacer periodismo, para hacer un buen periodismo. La gente creo que está sedienta de un buen periodismo, que está cansado del periodismo, de los grandes medios de comunicación, que saben que están comprometidos, que dependen más de sus anunciantes que de sus lectores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, separemos lo que es la industria periodística, que es una industria como todo, es un negocio, que puede ser bueno, malo, más o menos, y la función del periodista. Además, antes, para hacer periodismo o para ejercer la libertad de prensa, ¿qué había que tener? Una prensa. Era un proceso industrial. Hoy yo me hago un diario.
¿Online? ¿En cuánto? ¿En WordPress? Y si yo tengo buen contenido y tengo una buena historia para contar, voy a empezar a juntar gente. Me costará más, me costará menos, pero digo, yo creo que sobre todo la calidad, porque una de las cosas que han hecho muchos medios de comunicación tradicionales es, como digo yo, le van agregando agua a la leche hasta que deja de ser leche y te siguen cobrando lo mismo. Y la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Uno de los mayores problemas que tenemos en comunicación, yo trabajo, obviamente, lidero una agencia de comunicación corporativa, es que a veces mis clientes piensan que la gente es estúpida. Y no es así, la gente es más inteligente de lo que creemos. Y la gente empieza a dejar de leer los medios de comunicación, porque además el tiempo que yo tengo para ver o leer o escuchar medios es un tiempo limitado, es mi tiempo libre. Entre una buena película de Netflix y escuchar el noticiero que me dice siempre la misma estupidez, me voy a ver House of Cards y la paso bien y no me hago mala sangre. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos disputando un tiempo limitado de nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros televidentes, y darles algo que les mejore la vida, desde lo que yo digo es entender e interpretar la realidad. Pero me parece fantástico que plantees eso, y si te pones a pensar, ahí tenés un camino para desarrollar un nuevo periodismo también. Hola, mi nombre es Francisco y estoy en primer año de periodismo. Sí. Tengo una pequeña duda. A veces en redes sociales muestran noticias que pueden ser a la vez verdadera o a la vez falsa. ¿Cómo uno puede identificar cuando es falsa o verdadera la noticia cuando viene en redes sociales? Parece el teorema de Schrödinger, pero con las noticias. La noticia que puede ser falsa y verdadera a la vez. Como el gato de Schrödinger que estaba muerto y vivo a la vez. A ver, la manera de chequear es buscar información. Hace algunos años inventaron una cosa que se llama Google, que parezca o no, es bastante útil. Entonces, yo tengo la posibilidad de acceder a otras fuentes, tengo la posibilidad de ver otras opiniones, tengo la posibilidad de chequear si esto que leí de primero, y antes de darle like y antes de darle share, que es peor que el like, decía, momento, ¿cómo es esto? A ver, ¿quién más lo dice? ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene? Eso se llama pensamiento crítico. Es decir, antes de hacer share, pensar 2 minutos si eso me suena raro, y si me suena raro puede ser raro. Y segundo, ayer me llegó a mí el rumor de que había muerto Eve de Bonafini. Eve de Bonafini es la líder de Madres de Plaza de Mayo. Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos que se hizo famosa en Argentina durante la dictadura. No sé si se enteraron alguna vez hablar de ellas. Pero saben que en Argentina hay desaparecidos. Ok. Bueno. Eve Bonafini es una persona se hizo muy polémica porque ella después, es decir, abandonó, digamos, lo que es un movimiento de derechos humanos y se transformó en una dirigente política muy cercana al peronismo kirchnerista, digamos, ¿no? Y ha sido sumamente crítica del gobierno de Macri. Hay mucha gente que quiere que se muera, definitivamente, ¿eh? Entonces me llega desde murió Eve Bonafini. Mi primera reacción no fue pasárselo a alguien o decírselo a alguien, ¿sabes que murió Bonafini? Fue, a ver, ¿hay algo en los diarios? Infobae no dice nada, Clarín no dice nada, en ningún lado se dice nada, ya es raro, porque una noticia de esa tendría que estar súper primera plana. Le pregunto a una amiga que está más o menos involucrada con movimiento de derechos humanos, nada. Le pregunto a otro amigo que es periodista, que tiene un diario online, nada. Te dije, no puede ser. Y no era cierto, ¿sí? Otra persona ya hace share y se lo comparte a toda su lista de WhatsApp, murió de Bonafini, ¿sí? Entonces, primero pensar, más allá de lo que uno quiera, que sea realidad, pensar si puede ser cierto o no. Y segundo, chequear en otras fuentes que existen y donde uno puede determinar si eso que está leyendo es cierto o no, antes de compartirlo. ¿Te contesté? Ok. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Sí? Penúltima pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Danae Valderrama y soy de 4º año de periodismo. Son 4 años acá de periodismo, ¿no? 5. 5. Sí. Bueno. Ingenieros en periodismo, dale. En periodismo.
La verdad quería saber, en un escenario distinto de una fake news, por ejemplo, cuando una fake news la cree, en exageración, un 80 o un 90% de la población, y ha traspasado el tema de fake news de redes sociales a la realidad, casi como de una forma tangible. ¿Qué se puede hacer en ese momento cuando se enfrenta a una mayoría de público y no tiene veracidad? A ver, la verdad no depende del número, ¿sí? Millones de personas pueden estar equivocadas y uno puede tener la razón. Si no, preguntarle a Galileo Galilei. Y el Vaticano tardó 500 años en perdonarlo, así que imagínate. No es una cuestión de números, es una cuestión de, lo que digo, hay una realidad en algún lado que puede ser medible, que puede ser tangible, que puede ser contrastable. Hay hechos, hay cosas que pasan y cosas que no pasan. Y es trabajo del periodista, no sé, como decía antes, no seguir a la gente. Se lo dice la mayoría y puede estar, el 90% de la gente puede estar equivocada. Y si ustedes todos hubieran levantado la mano y hubieran dicho, no, la Tierra es plana, yo primero he pensado, ¿dónde me metí? Y dos, chicos, están equivocados. Y eso es demostrable. Hay cosas que son... No todo en esta vida es una opinión. Todos podemos tener una opinión de todos. Y todos tenemos un derecho a una opinión. Lo que no tenemos derecho es nuestros propios hechos. ¿Sí? Los facts son facts, los hechos son hechos, los números son números. 2 más 2 es 4. En Chile, en Zambia, en Uganda y en la China. ¿Sí? Entonces, esto es un tema filosófico, si existe una realidad o no existe una realidad, si la realidad es subjetiva, si es objetiva, si se puede medir, se vienen quemando las pestañas los filósofos desde los griegos. Pero yo tomo partido sin ser totalmente un racionalista, pero sí entender que hay una realidad que podemos determinar y que podemos medir. Para eso se investiga, para eso uno se mete, y por ahí tiene que estar 2 semanas o 3 semanas investigando para decirle, miren, ven, ustedes 80-90% están equivocados. Esto es así. ¿Por qué? Porque acá está el documento, porque acá está la grabación, porque acá está esto firmado, porque acá están las estadísticas. Algo tiene que haber donde yo puedo justificar desde la data, desde los hechos, desde los facts, que una cosa es lo que es. Y si el 90% lo sigue creyendo, bueno, hay que hacerlo de Galileo, de pulso y mueve. Después pues, pasan 500 años para que te den la razón, pero bueno. A veces son los riesgos de tomar una posición. Por eso les digo, el periodista tiene que tener una posición, pero una posición no basada en sus prejuicios, porque todos somos seres humanos, sino una posición basada en los hechos, en la realidad, en la investigación, en el chequear la fuente. No importa si yo estoy cubriendo espectáculo o estoy cubriendo política, no importa. Es decir, mi opinión vale lo mismo que el vecino de al lado. Los hechos ya entramos en otro tipo de discusión. Vamos con la última pregunta. ¿Sí? Hola Alberto, mi nombre es Guillermo, también de 4º año. Alberto, mi pregunta va más relacionada al tema de las redes sociales. Si bien todos sabemos que las redes sociales tienen millones de usuarios activos y que actualmente generan contenido instantáneo, tanto informativo como noticias falsas, como estábamos hablando. Espera, un minuto. No generan. Viven del contenido que generan los otros. Exacto. También. Okay. Mi pregunta va aquí, que si bien los medios de comunicación masivos y oficiales, por así decirlo, se basan bajo una línea editorial estricta y rigurosa al minuto de generar una información hacia los ciudadanos, ¿tú crees que las noticias falsas se han generado por la censura que existe en los medios de comunicación y que han tomado las redes sociales como una manera de generar estos rumores, y que los medios de comunicación consideran estos rumores y le dan la portada, la vitrina para exponerlos por el hecho de no quedar atrás por todo el tema de inversión? Pero eso es un problema de pereza. Es más fácil decir, uy, en Twitter tal cosa, en Facebook tal cosa, que ir a investigar qué es lo que pasó. A ver, hace 2 o 3 años, en Buenos Aires cada tanto se largan estas tormentas en otoño que se inunda toda la ciudad. Ahora no tanto. Porque Buenos Aires, el que conoce Buenos Aires, es una pizza, es una cosa así plana, con un río ahí, cuando llega un poco se inunda todo, es un desastre. La Nación cubrió la lluvia en Buenos Aires en base a los tweets. ¿Qué dice la gente de la lluvia de Buenos Aires? A mí eso me parecía el epítome del mal periodismo.
¿Qué dice? Entonces, la nota era un montón de reproducciones de tweets de uno que decía, ¿cómo llueve en Buenos Aires? Mi calle se inundó, no puedo salir de mi casa, se cayó un arbolito en la puerta. Esa era la nota sobre la lluvia en Buenos Aires. A mí me da vergüenza ajena. ¿Pero por qué pasa eso? Pues eso es pereza. Flaco, agarra un paraguas y salí a caminar y contá lo que ves. O mejor, averigua por qué se inunda Buenos Aires. ¿Por qué no se hicieron las obras hidráulicas? ¿Por qué se robaron la plata? Porque el río de la Plata sube, entonces el agua se mete para adentro en vez de ir para el río. ¿Qué sé yo? Trabajá. Ganate lo que te están pagando. No, pero es más fácil sentarse y entrar, agarrar Tweetbot o cualquier Twitter y no sé qué otra cosa. Voy, saco, hago screen capture, pongo 6 y ya hice la nota. Lo que dice la gente. Esa es la muerte del periodismo. Le digo a la gente lo que dice la gente. Es de loco. Además, el tipo que está en Twitter ya lo vio. Y el tipo que no está en Twitter, ¿por qué no le interesa en Twitter? Entonces, ¿para qué reproducir? Es decir, eso es la negación de lo que es noticia. Entonces, contame, a ver, está cambiando el clima y por eso llueve tanto. ¿Cómo puede ser que en un mes cayó la lluvia que tiene que caer en 6 meses? Algo está pasando. Se está derritiendo la Antártida. Digo, hay tantos temas. De cualquier cosa uno puede hacer una historia. Uno se tropieza en la calle con una vereda que está rota y puede hacer una nota sobre el estado del servicio público o de la inversión pública. Porque esa vereda está rota porque la ciudad no la arregla. ¿Y por qué no la arregla? Porque no hay plata para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Lo que estamos hablando, si se ponen a pensar, es una crítica al sistema educativo. Porque, ¿por qué la gente sale con tan poca capacidad para entender lo que lee? Les doy el ejemplo de Argentina, no conozco los números en Chile, pero los chicos salen de la escuela primaria y de la escuela secundaria, no pueden interpretar, el 60% no puede interpretar un texto. ¿Y saben qué es lo peor? Que se hizo un estudio y el 35% de los maestros no pueden interpretar lo que leen. O no pueden leer un texto y hacer un resumen y decir, esto es lo importante. Entonces, estamos en una situación donde una confluencia de factores tecnológicos, culturales, políticos, están llevando a que la sociedad sea cada vez más estúpida. Que la gente lea menos, que crea cualquier cosa, que aparezcan los que dicen que la Tierra es plana. A mí me preocupa, porque eso es volver 300 años atrás. Hay gente que no quiere vacunar a sus hijos. Por Dios. Y cuando se dan cuenta ya es tarde. El chico ya le agarró polio, tuvo robiola. ¿Sí? El periodismo tiene que luchar contra eso. Hay que tomar un partido contra la ignorancia, ¿sí? Porque todo esto, si se ponen a pensar más macro todavía, es hijo de la ignorancia. El periodista tiene que hacer ese trabajo. El periodista no puede ser solamente un espectador objetivo y neutral de lo que sucede. Por eso por eso empecé diciendo que la función del periodismo, del periodista, en este momento, estamos en el 2020, 20 años del siglo XXI, es absolutamente crucial y va a ser más importante cada vez que vayamos avanzando en un mundo más tecnológico, más inmediato, más rápido. Alguien tiene que cumplir la función de parar la pelota, pensar y decir, no, esperen, tan loco esto, que no puede ser. La Tierra no es plana. Y eso implica riesgo, eso implica un trabajo, eso implica decirlo desde el conocimiento y no desde la opinión, que es otra de las enfermedades del periodismo, todo el mundo opina, pero me parece que hay mucho espacio para ahí y más que por uno, que es periodista, por su satisfacción personal de su profesión, es un servicio que le estamos haciendo a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Sin duda, yo creo que nos va a dejar hartas interrogantes que esperamos que también se traspasen a los espacios de la sala de clase. Muchas gracias por estar acá, por el tiempo destinado acá. Sabemos que tienes una agenda bien apretada, así que muchas gracias, Alberto. Bueno, y a todos los asistentes los invitamos a un café en la terraza para que sigamos conversando de esto y otros temas. Muchas gracias.